que considerando que este es un momento que hace mucho frío, allá atrásito hay agüita caliente y hay tecito. Para que durante el estudio bíblico, si quieren tomarse un tecito, lo van a buscar nomás y se lo toman tranquilamente. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tómalo, Señor, son tuyos, tuyos. Lleva lo malo que hay en mí, limpia mi corazón con tu presencia. Lléname tú, Señor, lléname tú, Señor. Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón, toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor. Señor, te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Hermanas, eso, lo más cerquita de la estufa posible. Vamos a comenzar este estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie y cantamos la alabanza número 10. Hay un canto nuevo en mi ser. Amén. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Gracias, Jesús. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón,
y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Sí, Señor. Amén. Te alabamos, Padre Santo, porque Él es fiel. A ti sea toda la gloria. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Gracias, Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué verdad es más hermosa, dice esta alabanza. Náufrago en pecado, tengo de su gracia, pero finalmente Cristo en las nubes volverá. Y en nuestra esperanza nos afirmamos en el Señor que pronto veremos esta realidad, esta promesa hecha realidad. Vamos a orar para agradecer al Señor el estar en este lugar. Vamos juntos a las plantas del Señor. Dios y Padre bueno, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos ante su trono de gloria para agradecerle la oportunidad que nos da esta tarde de volver a su casa. Padre, desde el lunes pasado hasta hoy han pasado diversas situaciones y usted ha estado con nosotros. No sabemos lo que esta semana nos depare, pero lo que sea, seguirá siendo su voluntad. Y por ello reciba nuestra gratitud. Padre, gracias le damos porque usted ha sido con su iglesia. No nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y estamos confiados en que seguirá siendo la realidad de nuestra vida, porque su palabra es fiel y verdadera, y en ella su palabra nos entrega promesas de que usted no nos dejará huérfanos. Ahora, Padre, quiero orar por todos mis hermanos que están presentes, tanto en el estudio bíblico como en el instituto bíblico. Su bendición también esté con ellos y bendiga si algunos más han de venir. Hay algunos hermanos que nos han avisado que por alguna enfermedad, Señor, no nos podrán acompañar, que también su bendición esté sobre sus vidas. Y si algunos más viniesen, tráigalos con alegría para que podamos, Señor,
agradecerle porque usted tiene esta oportunidad de enseñarnos, de instruirnos. Hoy, al igual que el Sermón del Monte, subimos, Señor, al monte para ser educados por usted y para recibir las enseñanzas que usted tiene preparadas para nosotros. A usted gloria y alabanza a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero invitarles esta noche para que busquemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12, que lleva por título, bueno, el tema de hoy es Dios en nuestra esperanza. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Búsquelo para que tengamos una lectura alternada de esta palabra en esta hora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 12. Si ya lo han encontrado, leeremos alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que por su palabra seamos bendecidos. Ya les conté que hay un tecito, si quieren ir a buscar, ahí no hay ningún problema. Lo van a buscar y vuelven a sus puestos para seguir. Bueno, en realidad el estudio va a continuar, pero si alguno quiere ir a buscar, tiene libertad para hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, este libro está escrito por el apóstol Pedro, ¿cierto? Así lo dice el inicio de este texto. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero ¿se da cuenta a quién está dirigido? Dice a los expatriados, a los que estaban fuera de la patria, a los que vivían
alrededor, no allí donde ellos estaban, sino a los que vivían fuera. Y aclara, en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y hace una descripción bien clara de los receptores de esta carta. ¿Usted mandaba cartas cuando era joven? ¿Cierto? ¿Y cómo empezaban las cartas? Primero a quién iban dirigidas, ¿cierto? Y luego, si era una carta protocolar, le poníamos al recibo de la presente, espero que usted esté bien de salud, o todo eso que es de buena educación poner para que alguien reciba la carta. El apóstol Pedro, en esta carta que está escribiendo, menciona que él la escribe a quien se la envía. ¿Por qué Pedro le escribe esta carta a los hermanos de la dispersión? Porque en este tiempo ya había comenzado la persecución de la iglesia. Esta carta del apóstol Pedro se escribe entre el año 65 al 67 de la era cristiana. Y en este momento de la historia, recién comienza la gran persecución contra la iglesia. La persecución había comenzado desde el inicio de la iglesia. Se deben recordar ustedes que cuando en el Hechos capítulo 3 ya se menciona que es sanado un hombre cojo y ya lo llevaron preso en el capítulo 4 cuando se convirtieron 5.000, ¿se acuerda? Pero no era precisamente porque ellos descansaban, sino porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero la persecución ahora también alcanzaba a los creyentes que estaban fuera de Jerusalén. Cada vez que existe la persecución, es bueno animarnos. Y este mensaje de hoy lleva por título: Dios es nuestra esperanza. Entonces, lo que el apóstol Pedro quería hacer a través de esta palabra era infundir esperanza en los receptores de la carta, porque sabía que los hermanos que estaban lejos, no es como hoy día, hermano, que el tiempo de pandemia nos llevó a cerrar los templos, pero se abrió todo este sistema de la transmisión online y que ha permitido a hermanos que a veces por enfermedad no puedan estar en un servicio, pueden luego conectarse e incluso verlo en diferido. No sé si a usted le pasa que a veces a usted le gustó tanto el culto que llega a su casa y lo ve de nuevo. Y ve cosas que no veía desde donde estaba. ¿Por qué? Porque vio otra mirada del culto. A mí me pasa lo mismo también. ¿No ve que yo los cultos los veo desde aquí para allá? Y la cámara los muestra desde allá para acá. Entonces a veces me gozo y digo, mire este detalle que yo no había visto. Y me gozo más todavía porque veo cómo Dios hace cosas maravillosas. Entonces, la carta del apóstol Pedro tenía como objetivo centralizar la esperanza que los hermanos de la dispersión necesitaban. Hoy día también necesitamos esperanza. Y necesitamos, además de eso, ser portadores de esperanza. ¿Sabe? La gente está esperando escucharnos a nosotros. Y cuando nosotros somos portadores de esperanza, le abrimos el corazón a alguien. Pero al contrario, cuando somos portadores de desesperanza, la gente también nos oye. Y nos dicen, si esa gente que cree en la venida de Cristo se le ve cabizbajo, las cosas van mal. Cuando usted viaja en un avión y ve que empiezan las turbulencias, lo único que tiene que hacer es mirar a la azafata. Cuando las caritas de la azafata tienen carita de preocupación, preocúpese usted también. Pero cuando usted ve que las azafatas están tranquilas, usted diga, estos movimientos son normales. ¿Por qué? Porque las turbulencias son normales para un viaje de avión. Yo le explicaba a alguien el otro día que cuando uno viene viajando y tiene pequeñas turbulencias, es como ir por un camino que tiene ripio. Y de repente le hace así, de repente un vaivén, y después usted se da cuenta que todo sigue normal. Es tan simple como eso. Ahora cuando hace
ahí ya estamos hablando de otro tipo de movimiento. Pero lo importante es que usted conserve la esperanza. ¿Se acuerdan de esa historia que tengo que haberle contado? Yo lo leí en algún lado, de un niño que viajaba solo en un avión. Más de alguien no lo ha escuchado, así que lo cuento solo a modo de introducción. Dicen que iba en un viaje y un niño viajaba solo. Al lado de él, un caballero iba también y lo miraba y decía que el niño que va tranquilo. Y comenzaron las turbulencias y miró y al niño no le pasaba nada. Y el viaje fue un viaje duro, un viaje difícil. Cuando ya estaban por aterrizar, el caballero le dijo: ¿y usted viaja solo? Sí, le dijo. Oiga, ¿y no le dio miedo las turbulencias? No. ¿Pero cómo? Usted es un niño tan pequeño. Sí, le dijo: es que mi papá es el piloto. Y mi papá no haría nada que a mí me hiciera daño. El piloto de nuestras vidas es el Señor. Y Él no haría nada que nos dañara. Así que a veces nos toca pasar por turbulencia. ¿No es así? Por eso esta carta dirigida a los hermanos de la dispersión tiene como intención mostrarles que el Señor sigue siendo su esperanza. Debemos recordar que nuestra esperanza, o la fuente de nuestra esperanza, es Cristo, y que no existe ideología ni religión que nos sostenga si no confiamos plenamente en su voluntad. Hay algunos que andan buscando caminos, como dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, nuestra única esperanza debe estar sujeta al Señor. Sabemos que Dios nos ama, Él está a nuestro lado. Sin embargo, los ajetreos de la vida a veces producen en nosotros grados de inestabilidad, como el avión, como las turbulencias. Y en esas ocasiones, a veces el miedo se quiere apoderar de nosotros. Por la incertidumbre, ¿qué irá a pasar? A veces recibimos una noticia pero mire, pasó tal o cual cosa. Y entonces el problema nos aflige. En ese minuto es cuando debemos declarar nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Sí, mi amado, usted debe estar confiado en que Dios nunca ha perdido el control. En medio de la pandemia, los jóvenes hicieron un programa que se llamaba Influencer Live. Y un día entrevistaron a una niña de Curicó, no sé cómo se llamaba, una crespita que trabaja en comunicaciones. Y ella, cuando la entrevistaron, estaba con COVID. Y ella dice: yo no me imagino a Dios tomándose el pelo diciendo perdí el control. No, Dios nunca perdió el control, ni lo perderá. Por eso nosotros podemos depender total y absolutamente de Dios, porque Él es nuestra esperanza. ¿Quién de nosotros conoce el mañana? Yo no lo conozco. A lo mejor usted piensa: mañana el desayuno me voy a tomar un rico desayuno con unos huevos revueltos, por decir algo. Y tiene los huevitos preparados, hasta deja el pan preparado. ¿Y si mañana amanece enfermito del estómago? ¿Va a poder? Aunque tenía todo listo. Aunque alguien diría: pero sí, ¿a quién? Y eso más encima es algo tan natural que uno se enferma en cualquier minuto. No estoy hablando de una enfermedad grave, estoy hablando de una enfermedad producida quizás hasta por el sistema nervioso. Entonces, nadie conoce el día de mañana. Lo que sí tenemos claro es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 11, nos entrega respecto del mañana una palabra de seguridad. Yo creo que ustedes se saben este texto. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. En otras palabras dice el Señor: mis pensamientos no son de dañarles. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por un día difícil. Quiere decir que el Señor nos tomará de su mano. Y en el día de la angustia, Él nos dirá: yo estoy contigo. Esa es la esperanza que nos debe animar. Porque a veces a lo mejor predicamos un mensaje demasiado facilista. Si usted viene a Cristo no va a tener más problemas. ¿Y a dónde sale eso en la Biblia? La Biblia no dice eso. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a uno de sus discípulos: el diablo os ha pedido para zarandearos como
a trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo le he dicho al diablo que no. Yo he orado para que tu fe no falle. Vale decir, yo tengo pensamientos de bien, pero va a pasar por la prueba. No se olvide que el texto dice que nuestra fe debe ser probada como el oro en el crisol. Así que, mi amado, el día de la prueba vamos a pasarlo con tranquilidad, lo vamos a pasar con fe, lo vamos a pasar con optimismo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para que lleguemos a un propósito. Esta mañana compartí una reflexión en el libro de Filipenses capítulo 1, donde nos dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo nos va a perfeccionar si nosotros no nos dejamos perfeccionar? ¿Su hijo será obediente si no le obedece? Cuando usted le dice, hijo, haga esto, y si su hijo no le hace caso, usted ve que no está actuando correctamente. Entonces usted tendrá que reconvenirlo, tendrá que enseñarle. Dios también tiene que trabajar esa área de nosotros. Lo importante de tener y practicar la esperanza. La esperanza es la principal emoción con relación al futuro. Una mamita embarazada tiene la esperanza de que su hijito nazca bien. Al principio, que sea niñita, que sea niñito, y empieza el problema. Y después, ¿cuál es lo único definitivo? Que nazca sanito. O sanita, o sanito, pero que no tenga inconveniente. Esa es la esperanza. Si usted busca el significado de esperanza, la encontrará descrita como un estado de ánimo. Sin embargo, para quienes creemos en Cristo, es la virtud que capacita al creyente para tener plena confianza en Dios. Por eso usted, antes de salir de su casa, ¿qué hace? Ora. Y cuando ora, ¿qué hace? Deposita su confianza en Dios. Y le dice, Señor, necesito su ayuda. Necesito que usted vaya conmigo. Necesito que me abra una puerta. Necesito, porque usted no solo agradece, sino también pide. Deposita su confianza en el Señor. Esta virtud capacita al creyente para tener plena confianza en Dios y que alcanzaremos la vida eterna con su ayuda y mediante su sacrificio. La esperanza nos da resistencia a los golpes. Vale decir, alguien que tiene esperanza cree que podrá soportar una dificultad por compleja que ésta sea. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Alguien que no tiene esperanza se da por vencido, se deja. Pero alguien que tiene esperanza insiste. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural y perdemos lo material, creemos firmemente que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Se ha dado cuenta usted, y yo creo que ustedes ya lo han aprendido, que cuando alguien tiene un problema como un incendio, uno dice, Dios debe tener un plan, le va a cambiar la vida, esto va a ser mejor para ellos? Y cuando usted ve pasar el tiempo, no sé si todas las veces, pero yo diría que la mayoría de las veces es para mejor. Y usted se da cuenta de aquello. ¿Por qué? Porque la crisis produce un esfuerzo. La crisis produce también que los amigos se acuerden de colaborar y a veces lo que parecía lejano se hace cercano. ¿Cómo desarrollamos nuestra esperanza en Dios? En lo que hemos estado estudiando en esta hora, tenemos que tener claro que nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios. Pero que también nuestro pasado estuvo en las manos de Dios. Y lo que vivimos ayer fue la voluntad de Dios. Difícil, fácil, no importa. Fue la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver algunos consejos prácticos que nos permitirán desarrollar y fortalecer nuestra esperanza en Dios. En primer lugar, y los que tienen el libro, estamos en la página 63, dice que debemos tener pensamientos llenos de esperanza. Mirar al futuro, esforzarnos para ver buenos resultados y experiencias satisfactorias, aunque no lo estemos viviendo así. Usted puede ver, estamos casi a fin de mes, y usted puede ver a lo mejor su despensa vacía. A lo mejor faltan días para que llegue el día de su pago, pero usted, un hombre y una mujer de fe, tiene la esperanza que Dios va a multiplicar para que nada le falte, sino para que vea la mano de Dios.
¿Cuántas veces le pasa a usted que está enfermito y tiene que esperar que le paguen una licencia y está con la duda? No, pero un hombre de fe dice, no, Dios tomará los medios, Dios se moverá, Dios actuará, Dios hará algo, Dios lo hará. Quiero que me acompañen en una historia del libro de Números capítulo 13. Esta historia es llamada la historia de los 12 espías. Los versículos 25 al 30 nos relatan que cuando los espías volvieron de haber visto la tierra prometida, traen un informe. A ver si me ayuda, por favor, Estelito, con eso. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de... ¿Cuántos días se demoraron? Yo sé que dice 40, es para hacerlos participar. ¿Cuánto se demoró el viaje? 40 días. ¿Se acuerdan cuánto demoraba el viaje de Egipto a la tierra prometida? Mire qué simbólico, ¿eh? 40 días. Después de, claro, se demoraron 40 años, pero el viaje duraba 40 días, ¿no? Dice luego, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información. Vale decir, todos se reunieron para escuchar el informe de los 12 que habían ido a la tierra prometida. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Mire qué interesante, no me cambies todavía el versículo. ¿Sabían ustedes que es importante cuando nosotros vamos a contar algo, tener algo que lo ilustre? Si yo le hablo de flores y le muestro estas flores, ustedes no tienen, yo no tengo que explicarle, ustedes ya las vieron. Por lo tanto, los espías, además de querer contarle la historia, tomaron del fruto de la tierra. Y aquello era extraordinario, porque lo que el pueblo vio era algo apetecible. Cuando vieron lo que ellos trajeron, esto les pareció muy bueno. Sigamos, por favor, Estelito. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y mire lo que dice ahora, la que ciertamente, vale decir, cuando Moisés les mandó, les debe haber declarado, a la tierra donde ustedes van es una tierra donde fluye leche y miel. Porque la respuesta es, y ciertamente, vale decir, lo que usted nos dijo que es así. Ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué significa que fluye leche y miel? ¿Que la miel y la leche están en el suelo? No, significa que hay abundancia. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra. Mire, cuando ellos hacen este discurso y la gente comienza a ver las uvas, los granados, y no me acuerdo porque son 3. La gente se impresiona, porque cada uno de esos frutos que ellos trajeron tiene un simbolismo. Entonces ellos vieron y dijeron, wow, es verdad, lo que Moisés nos enseñó es cierto. La tierra prometida sí existe, la tierra que fluye leche y miel sí existe. Pero aquí viene el resto de la información. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. ¿Saben ustedes quiénes son los hijos de Anac? Son los gigantes. Entonces el informe que empezó tan bien comienza a cambiar de color. Amalek, dicen los que informan, habita el Negev. El Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, la tierra es buena, pero está toda ocupada. Wow. Es como cuando usted llega atrasado a un lugar donde le dijeron que vendían un terrenito. ¿Le ha pasado, no? O cuando le dijeron que había lugares para arrendar cuando va a ir de vacaciones y preguntan todo. Recuerdo que una vez fuimos allá a la isla de Chiloé, andábamos como 15 personas. Y cuando cruzamos
el canal de Chacao y llegamos a Ancud, pasamos a un servicentro a poner combustible y a comprar unas cositas ahí en la hostería. Y la señora de la hostería, simpática ella, inquirió para dónde íbamos. Y le dijimos, vamos a Castro. Ah, dijo, ¿y ya tienen arrendado? No, pero allá hay cualquier cantidad de lugares para arrendar. Y ella dijo, sí, pero van justo en la semana de la fiesta costumbrista. No va a haber nada. Yo tengo cabaña aquí, dijo. Y nosotros dijimos, qué inteligente esta señora. Pero estamos lejos de Ancud a Castro. Así que muchas gracias por su buena voluntad. Llegamos allá a Castro, pasamos a almorzar, bien todo, vimos la belleza de esa ciudad y luego comenzamos a llamar a los números que llevábamos. ¿Tendría usted cabañas para arrendar? Ocupada, ocupado, ocupado. Oiga, estuvimos toda la tarde y la noche y todas las cabañas estaban ocupadas. La señora tenía razón. Dios permitió que a las 12 y tanto de la noche diéramos con una casa de 3 pisos en Dalcahue por pura misericordia del Señor, y allí finalmente nos quedamos. Pero a veces la información no es errada, a veces la información es correcta. Esta información no era errada, era correcta. El tema es saber en quién había que poner la mirada. Porque nadie dijo que el camino al cielo era fácil. No, el camino al cielo tiene sus dificultades. Lo importante es saber lo que hay al final. Y nosotros ya sabemos lo que hay al final. Entonces dice que el versículo, me va a hacer un poquito más del 29, por favor. Entonces dice que todo estaba ocupado, ¿cierto? Entonces lo que les dijo es, si quieren ir, van a tener que ir preparados para la guerra. ¿Y ustedes sabían que este pueblo no estaba preparado para la guerra? Porque eran un pueblo esclavo. Porque ellos habían estado esclavos durante más de 400 años. Por lo tanto, no sabían ir a la guerra. No tenían estrategia. El único que sabía hacer guerra era Moisés. Porque él había sido criado en la casa del rey de Egipto. Por lo tanto, del faraón. No se olvide que hay una película que se llama El Príncipe de Egipto. Por lo tanto, Moisés había sido preparado para la guerra. Pero el único estratega militar que había era él. Lo demás, lo único que sabían hacer era hacer ladrillo. No sabían tomar las armas. Por lo tanto, viendo su propia realidad, tampoco estaban tan perdidos. Sigamos con el versículo 30, donde cerramos esta primera parte. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a reclamar. Caleb los hizo callar, los hizo, cállense. Y dijo, subamos luego. En otras palabras, los animó. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué tenía Caleb? ¿Tenía mejores herramientas? ¿Tenía mejores habilidades? No, tenía esperanza. Tenía la seguridad de que el Señor que los había sacado de Egipto estaba con ellos. Y si los había hecho cruzar el Mar Rojo, y si había estado con ellos en esa circunstancia, volvería a estar con ellos para tomar la tierra prometida. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, mi amado, cuando nosotros estamos en un conflicto, tenemos que desarrollar pensamientos de esperanza. No faltan los negativos. Pero estoy hablando de los positivos. Le estoy hablando a aquellos que son capaces de sobreponerse. Problemas van a haber todos los días. ¿O para usted no es un problema, amada, determinar qué cocina hoy o mañana? A ver, los lunes hago legumbre. Y los martes cazuela. Y de repente dice, pucha, pero como toda la semana es lo mismo. Y empieza a tratar de cambiar y se le junta un día con esto, un tema. Por eso yo digo que a la edad de uno, dependiendo de la edad, son los problemas que tiene. Para el niño pequeño que no sabe hablar, es un problema porque no sabe pedir que le cambien los pañales. ¿Y qué hace? Llora.
Es lo mismo que le pasa al anciano, que ya no se puede comunicar, que sabe que quiere comer pero no sabe qué. Entonces trata de decirlo, pero le cuesta de entender, le cuesta que le entiendan también. Todos tenemos diversas dificultades. Lo importante es saber cómo nos sobreponemos con la esperanza de saber que el Señor está con nosotros. Tenemos que ser sembradores de esperanza para que seamos capaces de llevarle esperanza a otros que lo necesitan. Cuando pase por experiencia de bendición, dele gracias a Dios y reflexione en lo grande que es su amor. Porque para aquel que es optimista, cuando llega al final y dice, ve, yo sabía que Dios no me iba a dejar solo. Yo sabía que Dios me iba a ayudar. Pero dele gracias a Dios. ¿Se ha dado cuenta que se han perdido los testimonios? ¿Han escuchado testimonios de sanidad? ¿Cierto que no? ¿Y Dios ya dejó de sanar? No, Dios sigue sanando. Pero la gente guarda silencio. A veces en cosas pequeñas, para usted puede ser pequeño, pero para el que lo vive es muy grande. Como cuando alguien no tiene gas, pues, hermano, y unge el galón de gas y la cocina sigue prendida. Para usted que compra el gas cuando quiere, no es eso dice, pero yo lo cambié nomás. Pero para usted que tiene, y cuando hay alguien que no tiene, que Dios nos ayude. Dios tiene diferentes maneras y es muy bueno para fortaleza de otros que los sembradores de esperanza que somos usted y yo podamos bendecir a otros con ese testimonio. Y cuando usted vaya a predicar esta semana o la que sigue y el Señor le recuerde un testimonio, cuéntelo, porque su testimonio va a bendecir a quien usted no cree. Porque no tiene que ver con usted, tiene que ver con el que oye, tiene que ver con el que recibe. Amén. Rechace los pensamientos negativos. Muchos pensamientos pesimistas paralizan nuestras acciones y van enfriando nuestra fe. Cuando nos toque pasar por el fracaso, pidámosle a Dios que tome el control de la situación. Sigamos con la historia de los espías. Está buena, ¿eh? Números 13, del 31 al 33. Está buena. Yo cuando estaba preparando el estudio vino a mi mente esta historia y la quise focalizar porque sé que nos va a ser de provecho. Más los varones que subieron, recuerde que Caleb dijo, vamos, subamos rápido porque más podemos nosotros que ellos, ¿cierto? Dice, más los varones que subieron con él, dijeron, ¿quiénes subieron? Los otros 10. Dijeron, no podremos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Ustedes saben cuánto era el pueblo judío más o menos? Mire qué buen cálculo, ¿eh? Yo pensaba que 2 nomás. Sé que son más de 2, pero podrían ser 3 también. Porque se habla de la cantidad de hombres de guerra y por eso uno saca el cálculo nomás. Porque no hay censo, no ve que los niños y las mujeres no se les contaba. Se habla de 550.000 soldados o de gente en edad de guerra. Entonces usted lo multiplica por 4 porque cada uno de ellos tenía una familia y llegamos a 2,2 millones. Pero me gustó el cálculo del hermano Adolfo, 3 millones. Era harta gente. Sin embargo, los 10 dicen, no, ellos son más fuertes que nosotros, minimizando lo que ellos eran. ¿Cuántas veces le pasa a usted cuando informa? Yo a veces pregunto, ¿cuántos hermanos habían en el culto? Y alguien me dice, habíamos poquito. Deben estar enfermos. Hasta que me topo con otro. Y digo, oiga, ¿usted fue al culto a tal local? Sí, ¿cómo? Oiga, estuvo lindo. Y habíamos harto. ¿Y cómo es entonces? Claro, es que a lo mejor el que me dijo poquito lo comparó con la asistencia del domingo. Que el domingo naturalmente en los locales van más, pero en la semana la asistencia es menor. Por lo tanto, cuando va en la semana y fueron unos poquitos más de los que van habitualmente, para ese que está acostumbrado a ver poco, ya es harto. Entonces pone una mirada optimista en la información. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Miren lo que dijeron. La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, es una tierra que tiene arena
movediza o es una tierra que tiene pantanos. ¿Era así la tierra? ¿Era así? Parece que no, ¿cierto? No, porque era una tierra productiva, por lo tanto no tenía estas condiciones, pero ellos para acallar a Caleb y a Josué le empiezan a añadir condiciones que la Biblia no dice que existieran. Donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Otra mentira, porque lo único grande eran los hijos de Anac, los demás no eran grandes. Escúcheme, cuando informe, sea juicioso. Cuando usted lo invitan a comer, usted tiene que determinar si había una comida que no le gustaba. Pero no toda la comida estaba mala. Entonces cuando nosotros encontramos todo malo, decimos, no, esto estuvo todo mal. Aprenda a discernir, porque la información aquí es inexacta. Sigamos. Y mire vos, dijo primero que todos eran grandes, y ahora dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac. O sea, todos los demás eran más grandes que nosotros. Más encima estaban los hijos de Anac. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como, no sería mucho, no le estarían poniendo mucho color. Éramos como langosta y así le parecíamos a ellos. Para decir, nosotros éramos chiquititos. ¿De qué porte son las langostas? No son tan, no sé si son las langostas de insectos, porque si son de insectos son verdaderamente pequeñas. Claro, debe ser de esas, porque cuando habla de la plaga de las langostas se refiere a los insectos. Imagínense. O sea, ¿podría una langosta medir 20 centímetros, 30 centímetros? Y una persona medir 1,80 m. ¿Así de diferente? No es cierto. No hay personas tan pequeñas. O sea, si los judíos tenían un promedio de porte de 1,50 m, por decir 1 metro, y los otros medían 1,80 m, la diferencia era en 30 centímetros nomás. Y no creo que hayan sido tan pequeños tampoco. Entonces, claramente, la intención de ellos era aumentar la falta de esperanza. Hay algunos que son especialistas para eso, ¿eh? Oiga, me contaron que hay trabajo en tal lugar. Ni se le ocurra. Ahí trabajan cualquier cantidad, más encima pagan poco y cuando se les ocurre. Y usted dice, bueno, entre no ganar nada, va para allá y encuentra que el trabajo no era tan difícil. Más encima llega a fin de mes, le pagan el sueldo y no era tan malo tampoco. Y más encima le dijeron, si le gusta el trabajo le ofrecemos un bonito extra. Y usted se da cuenta que al final el que le informó a usted era tan honesto que hasta el trabajo lo devolvía. No quería trabajar nomás. Era alguien flojo. Entonces siembra disconformidad. Que Dios nos ayude. Leímos el 30 también, o sea, llegamos hasta el 33, ¿cierto? Entonces, mi amado, usted, si va a sembrar esperanza, evite los pensamientos negativos. Hay cosas que son negativas, pero al informarla, ¿colaboran? Oiga, el estudio bíblico es bueno, pero el pastor es tan larguero. Quédese con lo bueno. ¿Cómo sabe si viene alguno más? Y yo predico menos. No, ustedes saben que yo predico con reloj el estudio bíblico, ¿cierto? Yo, los 60 minutos, incluyendo el primer himno por lo menos, a veces hasta el segundo. ¿Por qué? Porque me gusta ser respetuoso respecto del tiempo que ustedes ocupan. Evite los comentarios negativos. Porque a veces cuando algunos hablan fuerte, los comentarios negativos los siembran y todos los demás se decepcionan. Y esto es lo que pasó con esta información. Ustedes saben que se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque el informe fue más fuerte. Pero no terminemos aquí. Para que nosotros podamos desarrollar nuestra esperanza en Dios, nuestro pensamiento debe estar en una recompensa perfecta y eterna.
el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice que nuestro Dios no nos dejará solos. Proveerá, actuará en favor de nuestra vida. ¿Lo puede buscar, hijo? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que tener ese pensamiento para que depositemos nuestra confianza en lo eterno de Dios, en lo que Dios está haciendo perfecto para nosotros. Otro consejo que nos entrega este libro es que debemos cambiar la rutina. Cuando nos abrume la desesperanza, cambiemos la rutina. Busquemos un lugar para orar a solas, para que recibamos de Dios una palabra de bendición para nuestra vida. Leamos la palabra, leamos la Escritura. La palabra de Dios se abre delante de nosotros cuando necesitamos que una palabra venga a nuestra vida. Podemos leer un libro que edifique nuestros corazones. Podemos conversar con algún hermano nuestro en la fe que sea maduro, un cristiano maduro, que sabemos que no nos va a tirar para abajo, sino que nos va a tirar para arriba. Podemos cantar, podemos cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros hábitos espirituales. Todo aquello nos ayudará a recuperar la esperanza en el Señor. Por último, amado, transmita ánimo y esperanza a quienes le rodean. Parte de nuestro crecimiento espiritual y personal consiste en reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Si antes éramos personas que nos quejábamos por todo, era porque no teníamos esperanza. Pero cuando tenemos esperanza, somos capaces de animar a otros y decirles a los demás que Cristo es la única fuente de esperanza que ellos pueden encontrar. Volvamos a la historia de... Entonces vamos a Números 14, del 7 al 9. Está bueno esto, me gustó. Números 14, del 7 al 9. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a los hombres. Ahora están informando Josué y Caleb. Es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Vale decir, la confianza en quién está puesta, en Dios. Los demás ya dijeron su informe. Si Dios se agradara de nosotros, si estuviera en los planes de Dios, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, aunque puede ser que el informe sea correcto, aunque esté lleno de gigantes, aunque los hombres sean grandes, no importa. Si es de Dios, si es la voluntad de Dios, Él la entregará. Y vuelven a reiterar lo que los otros informaron: tierra que fluye leche y miel. ¿Qué más dice? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Vale decir, Josué y Caleb endosan la falta de esperanza al haber escuchado los pensamientos negativos y le han quitado a Dios la oportunidad de ayudarlos. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Mire que me gusta esta frase a mí. Porque nosotros, dice Josué y Caleb, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Los comeremos como pan. Vale decir, ellos están tan seguros que Dios estaría con ellos que serían para ellos fácilmente conquistables. Su amparo se ha apartado de ellos, vale decir, Dios ya no los cuida. Y con nosotros, esta es esperanza. Y con nosotros está Jehová. No los temáis.
a los predicadores, infúndanle fuerza a la congregación, infúndanle ánimo, dígale que nos va a costar llegar a la tierra prometida, pero que el Señor está con nosotros. Que nos va a costar orar, pero que el Señor nos va a ayudar para orar. Que nos va a costar leer la palabra, pero vamos a leerla, porque todo aquello son disciplinas espirituales que nos ponen en la esperanza correcta, en el camino correcto. Amén. Iglesia amada, qué lindo estudio bíblico. Me dan ganas de seguir, pero estoy en la hora. Y trataré de ser correcto en el tiempo. Los que tienen el libro lo pueden seguir estudiando en la casa. Página 64, ahí nos quedamos. ¿Cantemos? Está bonito el estudio, de verdad que me dan ganas de seguir. Pero tengo que ser consecuente con lo que enseño. Amén. Póngase de pie para que cantemos una alabanza para el Señor. Himno 319, qué linda alabanza. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Amén. Amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a luz, y a todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas llamadas, y a todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Gracias, Jesús. Amén. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador, y a todo dejé por andar en la luz. No moro en tinieblas llamadas, y a todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de tu paz. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. De mi alma el anhelo por siempre será, tan cerca vivir de la cruz, los santos poder y pureza
a ciegas llamas, si ven a Jesús nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de tu faz. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos a un nuevo servicio de estudio bíblico. Ha estado helado, ¿eh?